La acumulación de pretensiones no es un presupuesto, ni un imperativo de eficacia jurisdiccional, sino una técnica por la que la ley autoriza el tratamiento conjunto de varios conflictos jurídicos dentro de un mismo procedimiento. Teóricamente se considera que la relación jurídico-procesal clásica es unilateral y supone la presencia de dos partes, tanto el demandante como el demandado, y en cada parte se encuentra una sola persona y una sola pretensión. Sin embargo, en la realidad se aprecian relaciones jurídicas más complejas, en las que aparecen en cada una de las partes más de dos personas, como demandantes o como demandados. Y más de una pretensión, entonces surge la institución procesal de la acumulación de pretensiones. La palabra acumulación deriva del latín cumulus, que significa en la traducción montón. En sí, en su sentido general, es la acción y efecto de añadir o aumentar una cosa a otra, o reunir o sumar cosas que guardan cierta relación. Así se dice acumulación de honores, de riquezas. En otras palabras, se habla de acumulación cuando existe pluralidad de objetos procesales, basada en la conexión y que sirve para evitar sentencias contradictorias, y siempre para obtener economía procesal. Por el que dos o más pretensiones son examinadas en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia. La pretensión está constituida por declaraciones que el actor pretende se haga en la sentencia. Según Davis Echandía, la pretensión es una declaración de voluntad del demandante para que se vincule el demandado en determinado sentido y para que ciertos efectos jurídicos concretos mediante la sentencia. Los sujetos de la pretensión son el demandante y el demandado. Es de mencionar que el objeto de la pretensión es obtener la sentencia favorable mediante el petitum de la demandada, y la causa pretendi la forma de hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la relación jurídico-material sustancial que se pretende. Es de ahí que surge la clasificación de la acumulación de pretensiones, en sí de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Es conveniente aclarar que la acumulación no es un presupuesto, tal como lo dijimos en un principio, ni un imperativo de eficacia jurisdiccional, sino una técnica por la que la ley autoriza el tratamiento jurídico de varios conflictos jurídicos dentro de un mismo procedimiento. Se habla de acumulación de pretensiones en los términos de los artículos 98 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, y en sí trata que cuando los diversos objetos se acumulen desde el principio de una demanda, dando lugar a la apertura de una única causa judicial. Es importante aclarar que el procedimiento, por el contrario, esos diversos objetos han permitido que la apertura de dos o más procedimientos separados por quererlo inicialmente de ese modo, de la parte actora, apareciendo con posterioridad el interés por reunirlos todos, en sí los intereses de oficio o a instancia de partes. Se estará distintamente ante la acumulación de procesos regulada en los artículos 105 y siguientes del mismo código. Es de ahí que surge la clase de acumulación de pretensiones, que se alegan en los procesos comunes. Al haber definido antes lo que implica la acumulación de pretensiones con ese significado técnico que da la ley, para distinguirla a su vez de la acumulación de procesos. Importa tener presente ahora cuáles son entonces las distintas modalidades de pretensiones que pueden ser acumuladas, sobre el aspecto que se proyecta y al contrario cuáles quedan proscritas. Es así que surge la acumulación meramente objetiva, en donde los artículos 98 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil establecen en primer lugar las condiciones por las que un sujeto puede acumular todas las pretensiones que tenga contra otro, deduciéndolas en una misma demanda,
en principio y por concordancia con otras normas que exige la conexión entre objetos, como cuando concurre probabilidad subjetiva, según el artículo 104 del mismo código. Ha de entenderse también aquí que si la acumulación se predica de pretensiones del mismo actor contra el mismo demandado, dicha acumulación podrá versar respecto a varias causas de pedir y de varios petita, pero vinculados a una misma relación jurídica como común o fundada, por tanto, uno de los hechos comunes. También la acumulación de causa de pedir es otra de estas características o clasificaciones. Aun tratándose de la misma pretensión deudosa o deducida, es posible que un mismo hecho con relevancia jurídica pueda ofrecer una cobertura en dos o más normas sustantivas. Por ejemplo, en los casos de yuxtaposición de responsabilidad contractual o extracontractual, o cuando en determinada materia han sido reguladas tanto en la llamada derecho común y a la vez por leyes especiales, de tal manera que al no haber sido derogadas las normas de aquel, todas ellas resultan útiles y establecen consecuencias jurídicas de igual o diverso signo, frente a ese lícito o ilícito. Es así como también se puede decir que el tratamiento procesal de la acumulación de pretensiones, que es el control de acumulación de pretensiones, esto no se plantean problemas acerca de cuál es el juez o tribunal competente para conocer de ella, porque siempre estaremos hablando de un único procedimiento y por ende de un único órgano judicial con competencia para resolverla. De modo que será ante él que se deducirá la solicitud de que se acepta la acumulación contenida en la demanda o en la reconvención solicitada que en realidad está siendo ventilada en el tribunal. En el artículo 102 del código se utiliza la nueva frase apreciar de oficio para referirse a la acumulación solicitada del demandante. Lo que en realidad esto significa es que el juez velará por la comprobación de si la acumulación suscitada en la demanda es legalmente correcta o no, entendiéndose que no es así de acuerdo a los límites anteriormente enunciados. Dará plazo de 5 días el juez al actor que se elimine una de las peticiones incompatibles. Es lo que en la ley se le conoce como subsanar. Y de no hacerse, la demanda será inadmisible, tal como lo declara el artículo 102, párrafo segundo de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de esto, en la naturaleza de la acumulación de las pretensiones, la definición de la acumulación de pretensiones se desprende de la acumulación que afirma WASP, un acto procesal de significación específica por la finalidad a que va destinado, que ha de calificarse como acto de iniciación o como un acto de desarrollo según los casos. La finalidad del mismo es reunir varias pretensiones en un mismo proceso, como ha dicho recientemente Pina. La llamada acumulación de acciones es en realidad la acumulación de pretensiones, autorizada por la legislación con el propósito de disminuir el número de procesos y por lo tanto la expresión acumulación debe entenderse en este sentido y no en el que literalmente solía dársele. El resultado de la acumulación será por tanto un proceso con varios objetos, un proceso con varias pretensiones. Sin embargo, algunos autores defienden que no se trate de un solo proceso, sino de varios procesos dentro de un mismo procedimiento. Así entre ellos Gómez Orbaneja y Harce afirma que la acumulación de pretensiones no pierde su independencia, sino que trátase de un rigor de procesos destinados dentro de un mismo procedimiento. En sí, la finalidad e importancia de la acumulación de pretensiones dentro del proceso común, encontramos que la acumulación de pretensiones tienen una finalidad e importancia que se pueden sintetizar
en los siguientes aspectos. Una mayor economía procesal. Poner bajo la competencia de un juez único las diversas pretensiones acumuladas. Y como consecuencia de lo anterior, perseguir todas las pretensiones procesales acumuladas en un mismo procedimiento. Y decidirlas por una sola sentencia. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 95 del Código de Procedimientos Civil y Mercantil. Es así que el principio fundamental en que se basa la acumulación de pretensiones es el de economía procesal, cuya finalidad es el ahorro de los recursos humanos y económicos disponibles, y por medio de la acumulación y el seguir dos o más pretensiones que en el fondo y en la base tienen una controversia esencial y única bajo el conocimiento y la decisión de un solo juez. Resulta innegable la maquinaria administrativa. Se ve favorecida en cuanto a la brevedad, simplicidad y todo lo demás en sus trámites. La finalidad o las finalidades planteadas están subordinadas una a otra forma de que expuestas en los literales no constituyen sino un medio de conducir las pretensiones acumuladas. En los efectos de la sentencia de la acumulación de pretensiones, se dice que cuando se acumulan las pretensiones es porque todas ellas se discutirán en un mismo procedimiento. Debe tenerse en cuenta que ello no podrá significar que las pretensiones acumuladas pierdan su individualidad, sino que se trata de la utilización de los trámites procesales con un doble contenido. Es por ello que dentro de los efectos que produce la acumulación de pretensiones, reflejadas en la sentencia, es que todas las pretensiones se resolverán en una sola sentencia, pero tienen que quedar claro que sentencia única no equivale a pronunciamiento único. La sentencia tendrá que contener tanto los pronunciamientos como pretensiones, por lo que habrá que distinguir entre forma, una sentencia, y contenido, tantos pronunciamientos como pretensiones. De acuerdo a la base legal, se hace una breve comparación regulada en la acumulación de pretensiones en el juicio ordinario de la anterior legislación del Código de Procedimientos Civiles en relación a la que ahora se tiene en los procesos comunes dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Es menester mencionar que el Código Procesal Civil y Mercantil contempla en su proceso una variedad respecto a la clasificación de los procesos, por cuanto ya no se hace diferencia entre juicios ordinarios y extraordinarios, sino que lo simplifica al clasificarlo en procesos declarativos, que equivale al proceso común, procesos abreviados y procesos especiales, que resultan en el ejecutivo, posesorio, del de inquilinato y el monitorio. El tópico de esta se basa en la acumulación de pretensiones, y en especial mención dentro del proceso común, regulándose de forma general la acumulación de pretensiones desde el objeto del proceso. Es por eso que se dice también que es conveniente además aclarar la acumulación de pretensiones. Dentro de esta acumulación de pretensiones se puede dar tanto el inicio de la demanda como también cuando ya se han iniciado los correspondientes procedimientos por la llamada acumulación sobrevenida o por la inserción dentro de un mismo proceso, pudiendo igualmente existir una acumulación de pretensiones dentro del mismo procedimiento que se ha dado origen, y puede proceder esta de la acumulación de procesos. Y por qué no decirlo que puede acontecer que las mismas pretensiones siga caminando hasta llegar a una acumulación de recursos y una acumulación de ejecuciones. Dentro de la acumulación de pretensiones en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya de forma más específica, se encuentran establecidos en el artículo 98 y siguientes las diferentes modalidades de pretensiones que pueden ser acumuladas, así mencionadas a partir de ese artículo, la acumulación objetiva de pretensiones, y en el artículo 104, la acumulación subjetiva de pretensiones. Asimismo, en el artículo 99, la acumulación eventual de pretensiones, así como también expone dos casos especiales de acumulación necesaria dentro del artículo 101.
El Código de Procedimientos Civiles no hace una mención específica de los distintos tipos de acumulación de pretensiones que pueden darse, dándose el caso que únicamente en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles, el que establece la acumulación de pretensiones de una forma inicial en la siguiente manera. De acuerdo al artículo 198 de ese mismo código, en una misma demanda no pueden interponerse diversas peticiones, excepto el caso que sean relativas a la misma acción. También podrá en una misma demanda usarse muchas acciones como las que no sean contrarias. En ese caso se comprendía que eran contrarias las acciones que cuando excluyen mutuamente de manera que la elección de una de ellas impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra. Cuando el juez no sea competente para conocer de la acción que acumula otra, con tal de que se alegue incompetencia o que la jurisdicción no puede prorrogarse. Y cuando las acciones deban ventilarse y decidirse en juicios de diferente naturaleza. Todo esto, de acuerdo a lo que disponía el código anterior y el nuevo código, podrán acumularse las acciones de acuerdo a la mayor cuantía. En este caso, así como al no acumularse varias acciones o menor cuantía, se determinará la competencia del juez y la clase de juicio que se haya de seguir por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda. Todo esto relativo a los artículos del Código de Procedimientos Civiles. Todo esto ahora se hace en una sola mezcla de lo que ahora se tiene en los artículos 98, 100 y 243 del Código de Procesos Civiles y Mercantiles. Es evidente que en el artículo 98 no se hace una mención explícita de la acumulación eventual de pretensiones que se tiene regulada hoy en día en el artículo 99 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Asimismo, no está de más señalar que existe una indiscutible confusión de terminología entre la acción y la pretensión, la cual ha sido superada en creces con la vigente legislación. Por lo tanto, la acumulación de autos se encontrará regulada en el artículo 544 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles, que viene a ser prácticamente el mismo tipo de acumulaciones de nuestro actual código desde el artículo 105 y siguiente bajo el capítulo 4 y titulado Acumulación de procesos, haciéndose una división de estos en una acumulación de procesos pendientes ante un mismo tribunal. Esto de acuerdo al artículo 113 al artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en una acumulación de procesos pendientes en distintos tribunales, de acuerdo al artículo 116 y 125 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es por esto que el Código de Procedimientos Civiles no se indicó una excepción específica que se pudiese interponer ante el caso de no haberse seguido todas las reglas en la acumulación de pretensiones, como hoy se tiene regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula la excepción procesal que puede interponer el demandado y que es excepcional de la acumulación indebida de pretensiones establecidas en el artículo 103 del Código Procesal Civil y Mercantil.